el anuncio de las buenas nuevas. Esa expresión buenas nuevas probablemente no es tan entendido, pero creo que sí hay otra palabra que la conocemos todos, y es la palabra evangelio. Esa palabra evangelio es la palabra que nos resuena, ¿verdad?, en nuestra mente, nos resuena en nuestro corazón desde el día en que la oímos por primera vez, desde que nos predicaron, desde que nos hablaron. De diversas formas oímos el mensaje salvador de Jesucristo, y esa palabra evangelio sí es bien conocida y sabemos lo que significa. Pues de eso es de lo que queremos hablar en esta mañana, del evangelio de nuestro Señor Jesucristo, de la proclamación, del anuncio, del mensaje que todos nosotros somos llamados a compartir con otras personas. Porque hay que recordar algo, hermanos, y hay que recordar que el día cuando nosotros estábamos perdidos, estábamos sin Dios, estábamos sin esperanza, ese día cuando el mensaje vino a nuestras vidas, ese día fue el día más glorioso para nosotros, como oíamos de parte de nuestro hermano Elías. Lo cierto es que la gente vive, hermanos, sin rumbo, la gente vive en problemas, la gente vive en sus quehaceres, en sus afanes, pero a veces están ajenos a lo que Dios quiere hacer en sus vidas. Nos enfocamos en tantas cosas como seres humanos, pero nos olvidamos a veces de en realidad lo que es el centro de la vida del ser humano. Porque no solamente los que estamos reunidos hoy acá y los que nos ven a través de la red, sino también todo ser humano que habita en esta tierra necesita de un Salvador. Ese Salvador bendito, ese Salvador, Cristo nuestro Señor, se manifestó un día a nuestras vidas. Ese día que estábamos tristes, que estábamos desalentados, yo no sé cómo lo encontró usted el Señor, pero en el caso mío, las angustias habían llegado a mi vida y el enemigo pues había tratado de estorbar, ¿verdad?, mi vida, mi matrimonio, pues éramos recién casados. Y recuerdo que sentía tristeza en mi corazón, me sentía solo, me sentía angustiado, y no era porque no tuviera esposa, ya tenía esposa. Pero hay una realidad, y es que todo ser humano tiene un vacío. Alguien dijo que en el corazón del ser humano hay un vacío y que solo puede ser llenado por Dios. Y todos necesitamos que seamos llenados. Los que ya lo fuimos somos felices, pero hay gente allá afuera que necesitan todavía el mensaje. No sé cuántos entendemos eso, hermanos, y nos comprometemos esta mañana para compartir las buenas nuevas de salvación. ¿Cuántos decimos amén en esta mañana, hermanos? Porque es necesario que cada persona oiga el evangelio de Cristo. Es necesario. En el mensaje de hoy queremos compartir algunas ideas y están basadas en estos versículos que hemos leído. Quiero hablar de 5 cosas. Jesús es el Salvador del mundo y Él necesita ser proclamado, pero según el versículo 12 nos dice que para ser salvos hay que invocar el nombre del Señor. Mire qué interesante declaración. Porque no hay diferencia, dice, entre judío y griego, pues el mismo que es el Señor de todos es rico para con todos los que le invocan. Lo primero que vemos ahí es que dice que no hay diferencia. Como quien dice, la salvación es para todo el género humano. Hoy nosotros lo tenemos claro, pero en los tiempos que Pablo escribe había un conflicto, ¿verdad?, entre el judaísmo y el resto del mundo. Porque ellos creían que eran los únicos, llegaron a confundirse porque el propósito de Dios nunca fue alcanzar solamente a una raza o a una familia. El propósito de Dios siempre fue alcanzar a toda la humanidad. Siempre fue el que todo el mundo sea salvo. Y por eso es que el centro del evangelio, como se le ha llamado en Juan 3:16, dice: porque de tal manera amó Dios al mundo, que ha dado a su Hijo unigénito, para que todo aquel que en Él cree no se pierda, dice, mas tenga vida eterna. En ese mundo estamos incluidos nosotros como salvadoreños. En ese mundo están también todos los que son asiáticos, están todos los que son europeos, los que son africanos, los que son del continente oceánico, y todos
¿verdad? Somos parte de ese mundo que necesitamos oír el mensaje de salvación. Pero lo que hoy dice es que para ser salvos hay que invocar el nombre del Señor. Y luego pues hay una argumentación, ¿verdad? En cuanto a la forma como una persona puede llegar a clamar a Dios. Porque invocar a Dios es decirle a Él, ayúdame. Señor, te entrego mi vida. Señor, te entrego mi corazón. Señor, ya no puedo. Estoy angustiado, estoy atribulado, estoy necesitado. Pero ¿cómo lo hará una persona si no le conoce? ¿Cómo lo hará una persona si nunca le han hablado acerca de Jesús? Por raro que nos parezca, pero en el mundo hay personas que no han oído hablar de Jesús. Y otros que lo han oído, pero no han entendido todavía lo que es el plan glorioso de salvación. Y es ahí cuando nosotros cumplimos un rol clave. Todos, no solamente predicadores, no solamente líderes, sino también hasta el último que acaba de aceptar a Jesucristo como su Salvador. Porque cuando hay agradecimiento en el corazón, disponemos, hermanos, nuestras fuerzas, nuestras energías, nuestro tiempo para poder hablar a otras personas y decirles que hay un Cristo glorioso que entregó su vida allá en la cruz del Calvario para perdonar nuestros pecados y que también les quiere perdonar a ellos. Hay tiempo para hablar. Dice la Biblia que para todo hay tiempo para nuestro trabajo, hay tiempo para nuestros estudios, hay tiempo para nuestro tiempo de esparcimiento o de estar con la familia, pero hay tiempo también de proclamar las buenas nuevas de salvación. Y quiero decirles que este día es un día para hablar de Cristo. Este día es un día para ir y anunciar que Cristo sana y salva, liberta y quiere restaurar la vida de las personas. Bendito sea el nombre de Dios. Hay poder en Cristo. Para ser salvo hay que invocar el nombre del Señor. No hay diferencia entre judíos y griegos, entre razas. Todos somos necesitados y todos podemos accesar. Dice que Él es el Señor de todos. Dice que es rico para los que le invocan. Y el versículo 13 nos enfatiza más aún, porque dice, porque todo aquel que invocare el nombre del Señor será salvo. ¿Se recuerda usted el día en que le recibió? Yo me recuerdo. Fue un domingo por la tarde. Fue un 30 de diciembre. Y recuerdo cómo fue ese momento especial. Cada uno de nosotros debe de recordar ese momento en el cual Cristo entró al corazón. Cómo Él nos cambió, nos transformó, porque éramos malos, hermanos. Nadie era bueno, nadie buscaba a Dios. Es mentira cuando la gente dice, no, si yo no era tan malo. No ha entendido todavía bien el evangelio. Porque nadie está por ser muy bueno, o porque no era tan malo, o porque no le hacía daño a otras personas, porque se apartaba. No, si todos somos malos. Incluso hoy, siendo creyente, ya el Señor dice que los hombres son malos. Así lo dice. Pero dice que Él es bueno. Él es el único que es bueno por excelencia. Dice que Él es rico en misericordia. Quiere decir que si hoy somos salvos es porque un día conocimos de Cristo. Y si Él se manifestó a nuestras vidas, hoy debemos estar listos para compartir ese mensaje. En segundo lugar, quiero que veamos que para invocar el nombre del Señor hay que creer. Según el versículo 14, dice, ¿cómo pues invocarán a aquel en el cual no han creído? Ya habló que judíos y gentiles somos necesitados por igual. Y dice que si invocamos el nombre del Señor seremos salvos. Pero ¿cómo lo va a invocar alguien si todavía no cree en Él? Según el versículo 11, dice que la Escritura ya había testificado antes. Todo aquel que en Él creyere no será avergonzado. Mire lo que dice. El que en Él cree no será avergonzado. ¿Qué cosa, verdad? Porque las personas a veces se avergüenzan o les da pena el poder ir a una iglesia. Las personas se sienten apenadas que las miren con una Biblia en su mano. Las personas sienten pena que puedan decir que alguien va a una iglesia evangélica, pero no les da pena andar con una botella de aguardiente. Pero no les da pena que anden ahí, ¿verdad? Con un cigarro en la mano y en la boca. Hacer tantas cosas malas, eso no sienten pena.
Alguien testificaba en una oportunidad y decía, no voy a la iglesia porque mis amigos me van a ver y van a decir que por qué ando ahí, me van a hacer burla. A eso le tenía miedo, a que dijeran que iba a una iglesia. Y tuvimos la oportunidad con mi esposa de decirle, de hablarle mucho y decirle, eso no es ninguna pena. La pena es hacer lo malo. Si te hacen burla o si te menosprecian por hacer lo bueno, eso está bien. Pero sí es pena el poder hacer lo malo, el poder robar, el poder andar haciendo un sinfín de cosas, eso sí es pena. Pero hoy dice que cómo van a invocar el nombre de Dios si todavía no han creído en Él. Hay una expresión en el Evangelio, en el capítulo 11 de la carta a los Hebreos, versículo 6, dice, porque sin fe es imposible. Parte de la declaración maravillosa del Evangelio de Cristo, dice, pero sin fe es imposible agradar a Dios, porque es necesario que el que se acerca a Dios crea que le hay, que es galardonador de los que le buscan. Mire lo que dice el Evangelio. Entonces dice que cuando uno se acerca a Dios, dice que es necesario creer que Él existe y creer que Él recompensa a los que le buscan. Porque sin fe, dice, es imposible agradar a Dios. Entonces, toda persona cuando oye el mensaje por primera vez, debe de saber que en este Dios que nosotros creemos y que nosotros le servimos, es un Dios sin igual. No es como cualquier estampa, no es como cualquier imagen, no es como cualquier Dios de las religiones. Este es el Dios todopoderoso. En Él, como dije hace un rato, no es de avergonzarnos, hay que creer. El apóstol Pablo dice en esta misma carta, dice, porque no me avergüenzo del evangelio, porque es poder de Dios para salvación a todo aquel que cree, al judío primeramente, pero también al griego, o sea, a los gentiles. De eso no nos avergonzamos, creemos en un Salvador. Entonces, para ser salvo hay que invocar el nombre del Señor. Pero para invocarle hay que creer. Es necesario que toda persona que se acerca a Dios crea que hay un Dios maravilloso, salvador, restaurador y que puede cambiar la vida de las personas. Pero en tercer lugar, para creer hay que oír acerca de Él. El versículo 14 mismo de Romanos 10:14 dice la siguiente pregunta: ¿y cómo creerán en aquel de quien no han oído? El oír es necesario. Por eso el versículo 17 dice, así que la fe es por el oír y el oír por la palabra. Entonces, ¿cómo es que se genera fe en la persona? Nosotros no creíamos en Dios, nosotros ni siquiera le conocíamos. Algunas personas estaban en la religión y de ahí vinieron a conocer al verdadero Cristo. Pero otros ni siquiera estábamos en ninguna religión. Nunca habíamos oído hablar acerca de Dios. Pero cuando nos hablaron, puede ser en una predicación, en una iglesia, en una célula, evangelismo personal o de cualquier otra forma, pero cuando oímos, Dios comenzó a operar en el corazón. La fe comenzó a ser una realidad en el corazón, porque solamente la palabra de Dios puede obrar en fe en el corazón. Claro, una palabra llena del poder del Espíritu Santo, ¿verdad? No son palabras huecas, no son palabras dadas solamente por la inteligencia humana, son palabras dadas por el poder del Espíritu Santo, hermanos. Y cuando oímos esa palabra, comenzamos a reaccionar, a ser despertados espiritualmente. De cierta forma, todos nosotros hemos sido reavivados. Pedro usa una palabra y él dice que nosotros hemos renacido. Y Pablo dice que hemos nacido de nuevo. Y el apóstol Juan dice que es necesario nacer de nuevo. Entonces quiere decir que al mensaje de salvación, al oír la palabra de Dios, esta palabra que tiene poder, el hombre cambia, la persona cambia, la mujer cambia. Isaías es el que profetizó y él dijo que la palabra de Dios dice que no vuelve a él
vacía a Dios, ¿verdad? Sino que dice que antes va a ser la obra por la cual Él la ha enviado. Y yo digo que en esta mañana Dios nos envía nuevamente esta palabra para recordarnos que un día fuimos salvos, que un día oímos el mensaje de salvación, las buenas nuevas. Y esas buenas nuevas tendrían que alegrarnos cada vez que las oímos, porque esas buenas nuevas nos recuerdan que el Salvador todavía está perdonando pecados, que el Salvador todavía quiere seguir salvando a otras personas y que nosotros somos los llamados a ir y compartir con ellos. ¿Cuántos decimos amén en esta mañana, hermanos? ¿Cuántos glorificamos el nombre poderoso de Dios? Porque es necesario ir con ese mensaje. Si la gente no oye, no ejercerá fe. Si la gente no ejerce fe, no puede invocar el nombre de Dios. El que evangeliza debe de compartir el mensaje completo. Si usted solamente le dice a la persona y usted quisiera recibir a Jesús como su Salvador, probable que alguien ya entiende qué es eso, pero muchas personas no saben qué es eso. Entonces usted tiene que explicarle que somos pecadores, que necesitamos de un Salvador, que Cristo murió en la cruz del Calvario para pagar por los pecados de la humanidad y que lo que tiene que hacer solamente es abrirle su corazón. Cuando usted le habla de eso, la gente entiende, pero si no le explicamos, no van a saber qué es lo que están haciendo. Entonces, por eso es necesario. Para creer, es necesario oír. Número 4, para oír debe de haber quien predique. En este caso, nosotros somos los indicados. Como dice la siguiente parte de ese versículo 14, y cómo oirán, dice, sin haber quien les predique. Entonces quiere decir que hay predicadores. En este caso no estamos hablando de pastores. En este caso estamos hablando de evangelizadores. Y yo pudiera contar aquí, ¿verdad?, cuántos habemos en esta mañana en los diferentes asientos y decir que cada uno de los que estamos acá somos los encomendados a predicar la palabra de Dios. Y usted dirá, pero yo no estoy preparado, hermano, yo no estoy preparada. Fíjese que los temores nos embargan, los temores a nosotros nos inundan como seres humanos. Hay temores diversos, pero al hablar de la evangelización, el mismo enemigo se encarga de poner temores a la persona y le dice, no, pero no vas a poder. No vas a poder porque hay personas que saben más de la Biblia allá afuera. No vas a poder porque no podés hablar. No vas a poder porque tenés poco tiempo de estar en Cristo. No vas a poder porque hay gente allá afuera que ya estuvieron en las iglesias y se han retirado. Entonces ellos combaten el evangelio. No vas a poder porque si te hacen una pregunta no la vas a poder responder. No vas a poder porque la gente va a ver que tienes miedo. Eso dice el enemigo. Pero la Biblia dice otra cosa. La Biblia dice que Dios no nos ha dado espíritu de cobardía, sino de poder, de amor y de dominio propio. Quiere decir que si somos creyentes, hemos experimentado la salvación en Cristo Jesús. ¿Cuántos son salvos? Entonces, si nosotros hemos recibido a Cristo, tenemos de qué hablar. Fíjese, le puede decir usted a la persona que yo me encontraba grave, el que estaba en una enfermedad y no podía sanar. Y fui aquí, fui allá y no hallaba cura para mi enfermedad. Pero el día que me hablaron de Jesús, ese día oraron por mí y ese día recibí la sanidad. Así que yo le hablo de un Cristo que tiene poder. Mire qué testimonio. Ese es uno, ¿verdad? O alguien pudiera decir, fíjense que yo tenía problemas en mi matrimonio. Fíjense que estábamos a punto de separarnos, a punto de divorciarnos. Nos peleábamos por todo, nos gritábamos en la casa. Y si habían hijos, los hijos eran maltratados. Pero el día que nos invitaron a una célula o el día que nos invitaron a la iglesia, todas las cosas cambiaron. Oímos hablar de Dios. El día que le entregamos nuestra vida a Cristo, ese día todo cambió. Son testimonios, hermanos. Son testimonios. Así que no necesitamos conocer profundidades bíblicas, profundidades teológicas para evangelizar. Solamente se necesita tener un corazón agradecido con Dios para hablar de Él.
Claro, en el camino uno va aprendiendo y si la gente le pregunta a uno alguna cosa, uno se la contesta y tranquilo, porque usted no está obligado a saber toda la Biblia. Usted no está obligado a contestar ni siquiera todas las preguntas, sino que usted habla del amor de Dios y tiene que ser listo, ¿verdad? La gente pues interesa hablarle de salvación, no de cómo es el infierno, de cómo es el cielo y todo eso, y cuándo van a resucitar esto y cuándo los otros. Hay gente que en eso se interesa, pero eso no es necesario saberlo todavía. La gente necesita saber que sus pecados necesitan ser perdonados. Eso es. Quiero que leamos en la primera carta a los Corintios capítulo 1, vamos a leer el versículo 21. Primera Corintios 1, 21. Pues ya que en la sabiduría de Dios el mundo no conoció a Dios mediante la sabiduría, agradó a Dios salvar a los creyentes, o sea, a las personas, ¿verdad?, que ejercen fe, salvar a los creyentes por la locura de la predicación. O sea, la gente puede tener muchos conocimientos allá afuera y comienzan a investigar, ¿verdad?, una cosa y otra. La filosofía. Bueno, los que han pasado por universidad saben, ¿verdad? La filosofía es algo atrayente. Cuando comienza uno a leer acerca de cómo se originó el mundo, ¿verdad? Cómo surge la Tierra, cómo surgen los planetas, el hombre, cómo surge, ¿verdad?, en la Tierra, los animales, de dónde vienen y todo eso. Claro, los filosofar, ¿verdad?, hacernos preguntas acerca de la existencia de todas las cosas. Muy bonito. Solo tiene un punto la filosofía cuando uno que es creyente dice, qué bonito, qué hermoso toda la argumentación, pero queda un vacío. ¿Y sabe cuál es? Le dicen que hay una fuerza, ¿verdad?, una fuerza poderosa en el universo. Y usted dice, es Dios. Ellos nunca le van a decir que es Dios. Nunca le van a decir Jehová. Solo dicen que hay una fuerza, ¿verdad?, ahí en el universo. Y nosotros tenemos la respuesta, porque aquí está en la Escritura. Y así que nosotros no predicamos sabiduría humana, predicamos la palabra de Dios, predicamos la revelación que Dios ha dado. Si la gente dice, no, todas las cosas surgieron espontáneamente, que es una teoría, ¿verdad?, de la nada, así espontáneos surgieron. Pero no se atreven a decir, como la Biblia dice, que es por la palabra dada por Dios. Y nosotros sí lo sabemos. El hombre, ¿cómo surge? Fue un proceso evolutivo, ¿verdad?, desde los microorganismos pequeñísimos hasta llegar a formarse a lo que hoy es el ser humano, así dicen. Pero nosotros creemos que somos un acto de la creación especial de Dios, que fuimos formados por las manos benditas de Dios y que nos creó a su imagen y semejanza. Y por eso es que nosotros somos capaces de entender que hay un Dios todopoderoso que merece nuestra alabanza, que merece nuestra exaltación, que le adoramos y le exaltamos por siempre. ¿Cuántos decimos amén en esta mañana? Qué maravilloso es adorar a ese Dios bueno. Entonces, hermanos, hay que predicar. Para que alguien oiga es necesario predicarle, es necesario anunciar el mensaje. Hombres como Pablo, como Pedro, como Juan, como Jacobo y todos los apóstoles anunciaron este mensaje. Y por cierto, murieron por él. Nosotros probablemente no tengamos que morir físicamente, ¿verdad? Ni nadie nos está maltratando como lo hicieron con los primeros cristianos. Pero la convicción de todo creyente verdadero es ofrendar su vida, si fuera posible, por la causa de Cristo. Ya ahí se pone un poco más complicado, yo sé, pero no quiero asustarlos. Solamente decir que Cristo quiere que nosotros hablemos de Él, que demos buenas noticias, porque evangelio es buena noticia. Evangelio, por eso decíamos al principio, buenas nuevas. Ni siquiera tiempo me quedó para darles la explicación al principio, porque buenas noticias venía del griego, que significa cuando un guerrero que venía a dar el anuncio de que allá en el campo de batalla habían ganado. Y venía corriendo, ¿verdad?, y venía a caballo o venía de cualquier otra forma, pero le decía a su gente, hemos ganado, tenemos victoria.
Entonces ya se imagina usted lo que es el evangelio nuestro. No vamos ahí todos tristes, ¿verdad? Así como que nos duele algo, como que si a saber si nos van a regañar, si les hablamos, nos vamos alegres, vamos contentos, porque vamos a hablarles de un Dios que es todopoderoso. Es una buena noticia. Entonces la forma de evangelizar debe de cambiar para algunas personas a veces. Ojalá que en nosotros no haya ese concepto. Hay gente que habla más de condenación que de salvación. Si ya sabemos que la gente que está sin Cristo va a la condenación. Pero la buena noticia es que Cristo salva. Esa es la buena noticia. Entonces Él quiere rescatar, Él quiere libertar. Número 6, quiero que veamos que para predicar es necesario ser enviados. Voy a hacer una pregunta. Nosotros, ¿será que hemos sido enviados ya o necesitamos todavía que nos envíen? Pregunto. ¿Hemos sido enviados o necesitamos ser enviados todavía? Ya hemos sido enviados. Creo que las dos cosas son válidas porque ya la palabra de Dios nos ha dado la encomienda. El Señor lo dijo: id por todo el mundo y anunciad el evangelio a toda criatura, dijo Él. Entonces vayan a las naciones, ya nos envió el Señor. Pero hoy, a través de la iglesia, a través de sus líderes, hay convocatorias como esta y vamos con el mensaje de salvación. Quiero que vea el pasaje original, está en Isaías 52. Isaías 52, versículo 7. Ese pasaje que leíamos en Romanos 10:15 está en Isaías 52, versículo 7. Oiga qué declaración más maravillosa. Cuán asombrosos, está hasta entre signos de admiración. Cuán asombrosos son sobre los montes los pies del que trae alegres nuevas, del que anuncia la paz, del que trae nuevas del bien, del que publica salvación. Mira, ahí está la palabra. Del que dice a Sión: tu Dios reina. Quiero retomar lo que dije en la predicación del viernes. La palabra salvación, nosotros la entendemos muy bien y sabemos que es salvación del alma. Pero la palabra salvación tiene connotaciones de salvación en todas las áreas de la vida de la persona. En este caso, salvación para Israel era ser libertados de la cautividad en Babilonia. Iban a regresar, iban a ser salvos de sus enemigos. Entonces, salvación es una salvación plena. Usted no puede decir soy perdonado de mis pecados, pero vive todo el tiempo así, ¿verdad? De acá para allá, de allá para acá, en quejas todo el tiempo, en pobrezas todo el tiempo, sin ninguna esperanza, y más pareciera que la gente que no conoce de Cristo tiene más ánimo que algunos creyentes. No, el creyente verdadero es alguien que ha sido cambiado, es alguien que ha sido transformado. Es cierto que hay problemas, es cierto que hay enfermedades a veces, pero Cristo puede fortalecernos para sobreponernos aún en esos momentos de dificultad. ¿Cuántos decimos amén en esta mañana? ¿Estamos dispuestos a proclamar a Cristo? ¿Estamos dispuestos a llevar ese mensaje de salvación? ¿Cuántos nos unimos? Amén. Entonces, para predicar hay que ser enviados. Dice que los que anuncian las buenas nuevas son hermosos sus pies. Los que van por las montañas, dijo Isaías, los que van allá por los lugares. Nosotros no vamos a ir por montañas hoy, vamos a andar en esa calle bonita, pavimentada, ¿verdad? Está bien. Hay momentos en los cuales hay que ir a cantones, a caseríos, a aldeas. ¿Qué sería si a nosotros nos invitaran a ir a un lugar de esos? Si no vamos y tocamos una puerta, si no vamos y anunciamos en un parque, ¿qué sería si nos dijeran vamos a salir a una isla? Por cierto, hay una oportunidad de evangelizar en una isla aquí por La Paz. Con unos estudiantes del Instituto Bíblico ya fuimos y primeramente Dios vamos a volver a ir. Hay gente bien necesitada, tanto del alimento material, ahí vamos no solamente con palabras, sino que vamos con víveres, con ropa, con cosas que ellos necesitan, pero vamos a proclamar el mensaje poderoso del evangelio. Entonces, ¿qué sería si no solamente aquí cerca, sino que tenemos que salir a otro lugar? Son hermosos, dice. Pablo lo recoge ese pensamiento. Versículo 15, 10:15 de Romanos.
Dice, ¿y cómo predicarán si no fueren enviados? Como está escrito, cuán hermosos son los pies de los que anuncian la paz, de los que anuncian buenas nuevas. Esa paz ya para nosotros, por supuesto, ya no es el cese de guerra, ¿verdad? Literal, sino que hoy es la paz que Cristo puede dar en el corazón de todos aquellos que le reciban. Esa paz debemos establecerla. El Señor Jesucristo, cuando habló que había que ir con el mensaje salvador, Él dijo una expresión muy maravillosa. Él dijo, cuando ustedes lleguen a una casa, digan, la paz sea contigo. Por eso es que el saludo cristiano nosotros decimos, Dios te bendiga, o bendiciones, o la paz sea contigo también. En el hebreo es shalom, ¿verdad? El shalom de Dios. Entonces, ¿es paz? ¿Quién puede dar paz? La verdadera, solamente Dios. Mi paz, dijo Cristo, os dejo, mi paz os doy. Yo no la doy, dijo Él, como el mundo la da. Entonces, si queremos que la gente cambie, solamente hay alguien que les puede cambiar, se llama Jesucristo, porque nosotros lo experimentamos. Entonces no se nos olvide que lo que nosotros vivimos, otra gente lo necesitan también. Amén. Vamos a orar. Quiero que cierren sus ojos y demos gracias al Padre. En Marcos 3:13 el Señor dijo, vengan a mí, dijo Él. Dice que vinieron a Él todo lo que Él quiso. Llamó así todo lo que Él quiso. Y dice que se reunieron para que estuvieran con Él, dice, y luego para enviarlos a predicar, que tuviesen autoridad y para sanar toda enfermedad y toda dolencia. Quiere decir que si envió discípulos, hoy también a nosotros nos está enviando el Señor. Padre eterno que estás en los cielos, te damos las gracias. Somos agradecidos, Señor, porque tú has hecho maravillas. Cuando no teníamos sentido, Señor, cuando nuestra vida vagaba de acá para allá, de allá para acá, ese día glorioso, Señor, alguien nos habló de ti. Oímos tu palabra poderosa. Oímos, Señor, el anuncio del Evangelio, el anuncio de las buenas nuevas. Cuando abrimos nuestro corazón, pudimos experimentar lo que nunca habíamos sentido. Una paz, un gozo, un alivio, un descanso. Señor, queremos agradecerte porque hoy descansamos en ti. Hoy nos sentimos seguros, nos sentimos confiados. Esa confianza, Señor, solo tú la das al corazón del ser humano. Hoy queremos hacer un llamado. Si alguien nos ve a través de la red, queremos hacer un llamado. Esta es su oportunidad de salvación. Este es el tiempo de darle su vida a Cristo. Si está angustiado, si está enfermo, si está con un problema, si siente que ya no puede, Cristo puede cambiarle. Un día nosotros nos encontramos así, nos sentíamos solos, nos sentíamos que la vida ya no tenía razón de ser. Pero ese día creímos en Cristo, ese día le entregamos nuestra vida, porque Él murió en la cruz para pagar por los pecados de toda la humanidad. Esta es su oportunidad, este es su momento. Dios le está llamando para que usted pueda entrar a esa bendición, a ese terreno fértil, a esa tierra de bendición. Solamente tiene que decirle: yo te recibo hoy como mi único y suficiente Salvador de mi vida. Reconozco que soy un pecador. Reconozco que he andado por caminos extraviados. No te he dado mi vida, pero hoy te entrego mi corazón. Hoy te pido que me perdones. Hoy te pido que limpies todos mis pecados con tu sangre preciosa. Escribe mi nombre en el libro de la vida, y el día que tú regreses a traer a tu iglesia, te pido que me lleves contigo hacia el cielo. En el nombre de Jesús. Amén y amén. Gloria a Dios.